Hola, me llamo Kaiser Tumagahan y soy estudiante de quinto año de los programas globales interdisciplinarios o IGP en NAU y estudio biología y español. Pasé mi año extranjero en México en la Universidad Nacional Autónoma de México o la UNAM. Hoy presentaré mi proyecto, la determinación de la frecuencia de mutagénesis inducida en Salmonella enterica. Cuando ingresé a la universidad, sabía que quería obtener más de la universidad que solo un título en biología. Así que decidí unirme a IGP y elegí español porque sentía que me permitiría obtener más conocimiento sobre el mundo si estudiaba y me sumergía a mí mismo en la cultura de otro país. Quería poder desarrollar mi español, que ya había comenzado a aprender en la escuela secundaria, y ampliar mis conocimientos en áreas específicas, como la investigación en biología. Aunque mi español todavía necesita mejorar, siento que definitivamente he mejorado mis habilidades de comunicarme en el idioma y navegar por las diferencias culturales. En la siguiente sección hablaré sobre mi experiencia de trabajo de campo. Decidí que quería hacer un proyecto de investigación en microbiología para mi experiencia en el trabajo de campo porque me interesaba investigar en el campo, pero nunca tuve la oportunidad. Hice investigación ecológica aquí en NAU, pero quería hacer algo diferente en el extranjero. También estaba tomando un curso de biología en español que se enfoca en el nivel celular, pero ese profesor no estaba haciendo una investigación relacionada con ese tema. Terminé encontrando mi experiencia de investigación con alguien que me recomendó en el laboratorio y me puso en contacto con el investigador principal. El laboratorio estaba en el Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, y el proyecto de investigación en el que trabajé se centró principalmente en los efectos de las pesticidas en la bacteria Salmonella enterica y si la exposición a ellas causaba un aumento en la tasa de mutación. La cepa de bacterias que usamos fue Salmonella enterica resistente a tetraciclina. La mutación que estábamos probando era la pérdida de resistencia a la tetraciclina de las células cuando se exponen a ciertos niveles del pesticida. La causa de esta resistencia se debe al transposón TN10, que se ha observado en otras bacterias y se ha investigado en una amplia gama de estudios. El transposón TN10 provoca un cambio en la membrana celular y crea una bomba de flujo que permite que la célula bombee tetraciclina y evite que interfiera en los procesos celulares esenciales. Sin embargo, una teoría propuesta es que un cambio en la permeabilidad celular a la tetraciclina también aumenta su susceptibilidad a otros compuestos tóxicos. Se halló que esta susceptibilidad era cierta, específicamente para el ácido fusárico. Utilizamos medio de Bochner que contenía ácido fusárico para cuantificar los resultados de nuestro proyecto de investigación. Los nuevos mutantes sensibles a la tetraciclina podrían crecer en el medio, mientras que las bacterias sensibles a la tetraciclina originales no lo hacían. Con respecto a los pesticidas, primero
decidimos probar el glifosato, que es un pesticida común y conocido porque se usa en los herbicidas como el Roundup. Normalmente exponíamos la pesticida a la concentración inhibitoria mínima o MIC de la bacteria, que se puede definir como la cantidad de sustancia que causa cambios visibles de crecimiento dentro de una población bacteriana. Teníamos cuatro categorías: un MIC, 0.5 MIC, ampicilina y agua destilada. La ampicilina sirvió como control positivo y el agua sirvió como control normal. Después de exponer los cultivos durante 6 horas, se plantean en el medio de Buckner para ver si surgen mutantes. Aunque hice un buen progreso en mi proyecto, no pude producir resultados definitivos. El experimento tuvo éxito durante la primera vez que se realizó, pero la segunda y la tercera vez no mostraron resultados. La ciencia es así a veces. Las imágenes de la derecha muestran cómo supe que no tuve éxito porque las bacterias crecieron en la placa de tetraciclina, aunque se suponía que eran sensibles a la tetraciclina. Desafortunadamente no pude comenzar otro ensayo, puesto que la pandemia de coronavirus llegó en marzo y tuve que irme a los Estados Unidos. Afortunadamente pude completar mis horas requeridas en el extranjero y la comunicación con mis compañeros de laboratorio me permitió terminar mi propuesta. En la siguiente sección hablaré de mis objetivos lingüísticos. lingüísticos. La sociolingüística se puede definir como el estudio del lenguaje en relación con factores sociales, como la edad, la situación económica, el género y la raza, entre otros. Dentro de estas diversas clases hay una variedad de diferencias que ocurren, como cambios en la fonología o construcción de frases y oraciones. En la Ciudad de México hablan español, pero existen variedades de diferencias entre ciertas divisiones sociales. Una diferencia que encontré personalmente fue el uso de lenguaje fresa entre la población femenina más joven. Un, um, el artículo de Mendoza mostraba que este tipo de lenguaje se veía en el norte de México, pero yo también lo había escuchado en la Ciudad de México. La morfología se puede definir como el estudio de cómo se unen las palabras, según Lieber. También se puede resumir cómo las palabras se forman en un idioma en particular y qué es esa estructura específica, como prefijos y sufijos y más. Un problema que experimenté mucho fue la concordancia de género, dado que usaba el artículo incorrecto para la palabra. Por ejemplo, siempre decía la idioma en vez de el idioma. En México, para situaciones más formales, usan usted más que tú, que era lo que esperaba dado que aprendí esta distinción en mis clases de español. Además, el uso de términos como gordito, que usan el sufijo ito, era indicativo del uso de diminutivos como palabras de afecto y no solamente de tamaño. La sintaxis se puede describir como el estudio de cómo se combinan las palabras en grupos para expresar una idea. Puede entenderse mejor como el siguiente paso desde la morfología, donde se crean las oraciones. Um, un concepto que se ve frecuentemente en España, pero no en México, es el uso de leísmo.
que es el uso del pronombre de objeto indirecto le en lugar del pronombre de objeto directo lo o la. Sin embargo, encontré este fenómeno con uno de mis amigos mexicanos. No soy leísta porque intenté copiar el uso estándar de los complementos directos. Otro concepto es el ascenso de crítico, que cambia el lugar donde se ubican los pronombres en la oración. Ah, note que muchos hablantes del dialecto mexicano colocaban pronombres antes en vez de después de los gerundios y los infinitivos. La fonología se puede definir como el estudio de patrones de sonido dentro de un idioma determinado. Dentro del español, debido a su difusión por todo el mundo y sus múltiples fuentes de influencia, la fonología del español varía mucho de un país a otro. En México, el uso de yeísmo es común, que es la pronunciación de la Y y la doble L, con uso exclusivo de la fricativa palatal sonora. Además, México usa el ceseo, el uso de la fricativa alveolar sorda, a diferencia de España, donde el ceceo y la distinción son comunes. Además, en México, la aspiración de la S no sucede. En la siguiente sección hablaré sobre mis experiencias con la cultura mexicana. Cuando llegué por primera vez a México, experimenté un gran choque cultural. Esto se vio agravado por mi español deficiente. Sin embargo, pude solucionar ese problema al trabajar en mi español constantemente y tomar clases de español en el Centro de Enseñanza para los Extranjeros, o CEPE. Otro choque cultural que experimenté fue cómo se realizaba la inscripción en las clases. Me dijeron que necesitaba encontrar algunas clases en línea, ir físicamente a esas clases y preguntar si había espacio. Si el profesor decía que sí, podía quedarme, pero si decía que no, entonces tenía que irme, que es un sistema completamente diferente al de Estados Unidos y NAU, donde la inscripción se hace completamente en línea y el proceso es más formalizado. Hay una variedad de marcos teóricos de competencia intercultural, pero elegí el modelo de Deardorff. Me gusta este marco porque muestra que el proceso de competencia intercultural cambia y se desarrolla constantemente. Como proceso continuo, los resultados externos anteriores pueden cambiar las actitudes, que luego comienzan el ciclo de nuevo. Además, se puede pasar del conocimiento directamente a los resultados externos, pero, pero su eficacia en el desarrollo de la competencia intercultural se vería reducida si también se hubiera logrado el resultado interno. Implementé este marco porque siento que tenía que cambiar mis actitudes y ser más respetuoso y abierto a otras culturas antes de irme y durante mi tiempo al extranjero. Cuando comencé mi año en el extranjero, todavía mantenía esa actitud, pero también traté de sumergirme en la cultura para tratar de comprender sus diversos matices. Algunos aspectos de la cultura siguieron el camino normal, como pasar el resultado interno antes y el resultado externo después, mientras que algunas pasaron directamente al resultado externo.
Un ejemplo de lo primero es cuando aprendí por qué había una pausa tan larga entre la mañana y la tarde en algunas oficinas administrativas, aunque fue algo inconveniente al principio. Aprendí más sobre por qué existía y me adapté. Un ejemplo del segundo es cuando las personas se daban besos para presentarse, específicamente solo mujeres. Realmente no entendí por qué sucedió, pero actué de manera apropiada porque era el estándar de esa cultura mexicana. Y aquí están mis fuentes y gracias por venir.